Bienvenidos a un nuevo episodio de Odisea en los negocios, hecho para mentes curiosas. Nuestra invitada del día de hoy es Cecilia Ribeco, con quien conversamos sobre la innovación y su vinculación con la diversidad, equidad e inclusión en el ámbito organizacional, haciendo foco en el liderazgo, el talento y los desafíos a asumir. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotras. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar acá en este espacio y brindarnos parte de tu tiempo y de experiencia en el episodio de hoy. Y antes de comenzar a hablar de lo que nos convoca acá, te paso la posta para que te presentes a la audiencia y te conozcan un poquito más. Buenísimo, Laura. Bueno, para mí un gusto estar acá con vos, con ustedes, compartiendo una alegría. Y más que nada, porque bueno, la idea es hablar sobre los temas que, bueno, de alguna manera trabajo, vengo llevando adelante. Hace más de 10 años que trabajo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estrategias de innovación con perspectiva en diversidad, equidad e inclusión. Bueno, la idea es conversar con ustedes un poquito acerca de eso. Así es. Y bueno, muchas gracias por ese intro. Por supuesto, después, digamos, vamos a poner mucho más, digamos, de lo que Cecilia hace y demás dedicada a lo que está dedicada. Lo que sí, digamos, para que haya como un entendimiento a nivel general Ujú. de la audiencia, te quería preguntar, ¿qué entendemos por diversidad? O sea, desde tu perspectiva, ¿a qué le llamamos diversidad? Buenísimo, Laura. Bueno, cuando hablamos de diversidad, ¿no es cierto? Es un término que hoy está muy en boga por suerte, y más en el ámbito de los recursos humanos, de las compañías, hoy también dentro de los emprendimientos. Estamos hablando de una mirada que abarca un abanico amplio de perspectivas, ¿no es cierto? Una mirada amplia de experiencias, de formas de abordar las problemáticas. Y también, sí, nos vamos a encontrar con que cuando hablamos de diversidad, ¿sí? No solamente estamos hablando de diversidad en cuanto a género, sino que también nos estamos Mm. encontrando con una diversidad, ¿no es cierto? Una diferencia de alguna manera súper positiva, que es lo que vamos a tratar hoy, en torno a orígenes, géneros, ¿no es cierto? También, que lo hemos dicho, culturas, estilos de pensamiento, edades, ¿sí? Hay muchísimas, muchísimas diversidades y por ende es tan interesante que lo podamos tocar en el marco de lo que es el desarrollo también del talento. Ujú. Sí, voy a rescatar esa parte que dijiste, hay variedad de diversidades para que a lo Sí, largo de acá de la conversación lo vayamos tratando justamente, digamos. Bueno, y claro ahora que la sí, otra Laura. pregunta. Vamos a ver, ¿por qué diversidad e inclusión? ¿Cuál es la relación, digamos, y sobre todo el impacto? Genial. Bueno, hay una frase muy linda, muy conocida, interesante, que se suele usar en estos ámbitos, que tiene que ver con que la diversidad y la inclusión van de la mano, y la idea es que podamos pensarnos en esta simbiosis, si se quiere, más que simbiosis, en esta dialéctica entre los dos términos, porque se dice que la diversidad es que te inviten a una fiesta y la inclusión es que te saquen a bailar, ¿sí? De alguna manera nos encontramos con que hoy por hoy entender la diversidad desde una perspectiva mucho más amplia que lo que veíamos años atrás en torno a lo que denominábamos respeto, ¿se acuerdan? El respeto por las diferencias. Hoy por hoy vamos con una mirada mucho más amplia y de alguna manera cuando hablamos de inclusión también hablamos de generar oportunidades de igualdad, ¿sí? Para por Ujú. supuesto poder lograr la equidad. Cuando hablamos de igualdad hablamos de generar esas oportunidades para que personas diferentes, con diversas, ¿sí? Formaciones, con diversas edades, orígenes, cultura, como nombramos anteriormente, también es muy importante, voy a incluir, cuando hablamos de diversidad, hablamos de personas con discapacidad, por ejemplo, y otras minorías, como pueden ser personas, ¿no es cierto?, con orígenes aborígenes y otras que vamos a ir, ¿no es cierto?, pimponeando en esta conversación, porque hablábamos también esto de los diferentes orígenes de las personas. Entonces, incluir tiene que Sí. ver con poder generar, ¿no es cierto?, a la medida de lo que es necesario para estas personas, ¿sí?, esa oportunidad. Muchas de las veces cuando pensamos que estamos incluyendo, no estamos teniendo una mirada direccionada en poder realmente adaptar esa comunicación,
o esa oportunidad para que esa persona tenga ese acceso, ¿no? De igual manera que Ujú. otra persona a una oportunidad de trabajo, a, ¿no es cierto?, una comunicación, a una información, a una tecnología. Entonces, bueno, desde ahí es tan importante que cuando pensemos en inclusión, pensemos también en cómo estamos generando esas oportunidades para que eso suceda, ¿no? Bien. Y ahora, a ver, porque quiero entender en realidad también eh, qué tiene que ver la innovación en esto Ujú. de cuando estamos hablando de talento dentro de las organizaciones. Eh, Sí. sí, ¿cómo es la Bien, relación, me no? parece fantástico. Bueno, la innovación, la innovación lo que nos ha permitido, la verdad es que estamos en un momento maravilloso, ¿sí? Maravilloso para hablar de estas temáticas, un momento maravilloso, digamos, de nuestra evolución global, de compartir toda esta información, porque la innovación no es solamente tecnología. Cuando hablamos de innovación, muchas personas me dicen, bueno, pero ¿qué vamos a hacer a nivel tecnología? Y en realidad, la innovación, sí, lo más interesante es que tiene que ver con la adaptación que hacemos, ¿no es cierto?, al cambio, aprender a pensar de manera estratégica. Hoy por hoy tenemos herramientas fantásticas como lo son las metodologías ágiles, ¿sí?, como lo es el uso de metodologías ágiles a través de diferentes tipos de herramientas que nos brinda la tecnología. Entonces, la innovación nos genera un piso horizontal donde nosotros podemos trabajar, ¿sí?, y podemos de alguna manera aprovechar la tecnología a partir de la innovación, en esta adaptación al cambio, ¿sí?, para poder igualar oportunidades y para que todas las personas puedan encontrar formas de expresarse, de proponer ideas y, bueno, por supuesto, de sentirse valoradas en el trabajo que hacen. Ujú. Bien, ahí te voy a tocar un tema, probablemente es incómodo, te lo adelanto desde ya. A ver, ¿Vale? con esta parte de la inclusión, digamos, Ujú. la diversidad de diversidades, valga la redundancia en la Ujú. palabra, y la innovación, ¿cuál es el Sí. límite a nivel organizacional en donde eso forma parte de la cultura y donde no lo Ujú. es y es un lobby? Buah, bien, buenísima la pregunta. Bien, sería, Porque digamos, cómo entiendo que hacer que no pasa, sea... digamos, como Sí, muchos sí, otros total, temas, así que... total, total, total. Es esto de lo que denominamos de alguna manera como un greenwashing, o sea, cómo salirnos de estas estructuras en donde realmente, tal vez en muchas compañías, en muchos ámbitos se hace por eh, marketing, por lobby. Creo que es muy importante que entendamos que es hacia donde va el desarrollo de la cultura organizacional, ¿m? Porque la innovación, la diversidad, la inclusión, bueno, por supuesto la equidad, tienen que ver con la generación de un entorno de trabajo mucho más justo y de un desarrollo del talento desde las propias capacidades, competencias y habilidades que tienen las personas a la hora de poder ofrecer su mejor versión para la empresa o para el espacio en donde están trabajando. Entonces nos mm, invita a una mirada mucho más amplia, mucho más desafiante, y yo creo que de alguna manera quienes utilizan a la diversidad dentro de su lobby o dentro de su estrategia de marketing, pero de alguna manera no la están integrando en su propósito, bueno, se van a encontrar con una gran problemática a la hora de sostenerlo, ¿no? Digo, creo que es importante que esto se trate y se trabaje desde la raíz, porque tiene que ver con sí. los propios valores de la cultura organizacional y con la propia raíz de esa empresa, de esa organización. Ujú. Y ahí, a ver, por un lado quiero tocar la parte de cultura también, Sí. cómo se embebe esa cultura y cómo es esa transición. Ujú. Y por el otro lado, en esa transición es, bueno, vamos a bajarlo un poco más a la práctica y a ver Sí. algunos pasos que podemos empezar a implementar. Ah, porque yo entiendo Ujú. desde la experiencia es como cualquier otro cambio, que no se hace de la Total. noche a la mañana, se hace Ujú. despacio. Empezamos con desde mi mundo lo vemos como una prueba de concepto, Sí. un testing y después, bueno, se sale de lo que sería producción, por así decirlo, con todas Ujú. las mejoras, después de haber recibido feedback. Entonces, desde ese lado, una, metamos en la parte de cultura, lo que es el cambio y Sí. esa transición, y por el otro lado, esas Ujú. herramientas que pueden empezar a utilizar las organizaciones en cuanto al talento para empezar a incorporar. Perfecto, buenísimo, Laura. Bueno, yo creo que es muy importante que comprendamos que cuando estamos hablando de diversidad, estamos realmente interviniendo a través de un enfoque que nos va a apoyar muchísimo en el desarrollo del talento y que tiene una incidencia en la transformación de la cultura organizacional muy importante. ¿M? Pero no es más
que cualquier otra experiencia de aprendizaje que haya tenido que atravesar esa organización o esa empresa. Entonces, lo importante es que primero comprendamos que hoy por hoy cualquier tipo de organización tiene que estar atravesada por un aprendizaje continuo. No podemos decir, bueno, llegamos hasta acá, incorporamos la cultura, ¿no es cierto? Por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos por diversidad. No quiere decir que después de esto vamos a cerrar la puerta o después de innovación y se terminó, sino que todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo. Entonces, primero eso, ¿no es cierto? La cultura del aprendizaje continuo. Después, por otra parte, importante que entendamos que es muy, muy necesario que hoy las personas se sientan en una individualidad valorada. ¿Qué quiere decir esto? Que su individualidad está valorada porque realmente estamos de alguna manera sufriendo, no me gusta utilizar esta palabra, pero me parece interesante, una pérdida de talentos muy, muy importante por diversos factores, post pandemia, factores que tienen que ver con las situaciones macroeconómicas, todo lo que está sucediendo en Latinoamérica con sus cambios. Entonces es muy importante que entendamos que es el camino para poder implementarlo. Entonces, aprendizaje continuo, todo lo que tiene que ver con el entendimiento de que hoy por hoy para las personas que su individualidad sea valorada es muy importante. Entonces, esta estrategia nos permite retener talento, nos permite trabajar con personas jóvenes que le aporten, ¿no es cierto?, frescura, perdón, a todo lo que tiene que ver con nuestra estrategia, nuestra cultura, que tengan dominio tecnológico, pero también tenemos que tener una estrategia que por supuesto nos permita poder incorporar a distintas personas, ¿no es cierto?, no solamente a los jóvenes y a los jóvenes techis, sino también a personas más 50, personas que viven tal vez alejados de ciudades metropolitanas, o sea, entender que hoy por hoy necesitamos cada vez más talentos, Laura, que podamos formar desde cero. Esto es muy importante también, y por eso esto de la transformación a través del aprendizaje continuo y de la incorporación en la cultura organizacional de este valor que tiene que ver con el respeto de la individualidad, pero también la construcción de este poder colectivo en donde cada una de las personas de nuestra organización, de nuestra empresa, sepa que además de su individualidad valorada, también estamos muy ávidos de recibir todo el poder, el power de esa persona para poder lograr nuestro objetivo, para poder vehiculizar nuestra misión como organización y, bueno, claramente para que entre todos sintamos que los objetivos que estamos logrando, que las metas que estamos alcanzando son de todos, ¿no? Bien. Bueno, ahí tengo una pausa antes de la parte de las Por favor. herramientas y Sí. porque a ver, ¿qué es lo que pasa? O por lo menos desde mi experiencia te hablo, digamos, en el sentido de Total, la que quieras. tenés empresas, digamos, que incorporan gente o los procesos de lo que sería la selección, tenés Sí. por skills, exactamente, pero al final siempre hay subjetividad y no termina siendo 100% de skills. Y lo que yo interpreto, digamos, con lo poco que sé, digamos, el rol de aprendiz en este sentido, es que cuando realmente queremos contratar a una persona, nos enfocamos en ese talento que tiene. Porque en teoría, a pesar de que no tiene la experiencia, tiene un talento para. Entonces, ¿cómo? Esta palabra la aprendí de otro invitado. ¿Cómo sensibilizamos a las organizaciones en esa parte, en esa área, digamos, de que el talento aún se tiene sin experiencia, digamos? Claro que sí, me parece súper interesante esto que traes y, bueno, acabas de tocar en el botón, ¿no? Porque de alguna manera ese botón que nos pone... Claro, Bien. es como, bueno, vamos por ahí, Laura, estás súper avesada. Claro, porque en realidad la llave, y por eso está bueno este intercambio, es que podamos terminar de entender que, bueno, aprendizaje continuo, capacitación continua, perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para transformar la mirada? En este caso, la herramienta que vamos a tener que utilizar para la transformación de la mirada en su amplitud, en el sentido de, bueno, cómo hacemos para incluir, cómo pensamos en la diversidad de nuestra organización, tiene que ver con la sensibilización. Y la sensibilización, Laura, y para toda la audiencia, es clave que comience con, ¿sí?, los directivos, que pensemos en directivos, ¿no es cierto?, de la compañía, que pensemos en mandos medios, que pensemos en jefaturas,
o sea, en las personas que dirigen, que llevan adelante las acciones de la empresa y que nos van a permitir claramente, ¿no es cierto?, poder transmitir esta transformación de la mirada amplia, ¿no es cierto?, a toda la operación. Porque si de alguna manera no generamos esa sensibilización hacia todo el arco, ¿m?, del personal de nuestra compañía, de nuestra organización, bueno, esto va a ser imposible. Por eso es que tenemos que comenzar con baby steps. Bueno, primero la sensibilización a toda la compañía, pero comenzando por aquellos que toman decisiones, ¿m?, hasta llegar a todo el espectro. Cuando todos tengamos ya incorporado que para la organización, que para la empresa, el valor de la diversidad, del trabajo en la igualdad, en la equidad, es importante, ¿m?, y tiene la misma importancia que cualquier otro requerimiento que la empresa nos esté pidiendo a la hora de evaluación, bueno, ahí es donde se empieza a dar esto de la transformación. Pero es un camino lento, no quiere decir que no lo podamos lograr. Es lento, nos vamos a encontrar con desafíos, nos vamos a encontrar con personas que tal vez no están de acuerdo, que de alguna manera no están viendo que el mundo va hacia allí. Entonces es muy importante que podamos siempre contar con ejemplos, que tomemos experiencias de otras empresas, de otras organizaciones. Es importante también poder hacer intervenciones de profesionales que trabajan en otras compañías del mismo rubro, como para, bueno, traer o de diferentes rubros, pero tal vez del mismo sector industrial. Bueno, por ejemplo, ¿no?, el sector de industria, porque eso nos va a permitir comprender, bueno, cómo hicieron otras organizaciones, otras empresas, para poder traer, ¿no es cierto?, la diversidad, la equidad y la inclusión a la cultura organizacional y que realmente se transmita, se transpire, ¿no es cierto?, en el día a día. Bien. Y ahora, a ver, porque estaría bueno que nos cuentes, Sí. digamos, yo siempre voy por uno positivo y uno negativo, pero en el negativo en Bien. cuanto a aprendizajes. A ver, ejemplos Sí. en prácticas reales de lo que fue una transición a ese tipo de cultura en una organización y si se puede, obviamente también compartir en el caso de que no haya sido exitoso. ¿Y qué pasó? Digamos, con esto no estoy Bien. buscando una raíz de culpa, sino entender No, realmente el no, contexto. totalmente. A eso voy. Claro Por que las sí, dudas. claro que sí. Sí, sí, no, no, y me parece perfecto, porque la realidad es que nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, con un aprendizaje de todas las personas, ¿no es cierto?, de todos quienes estén integrando esos equipos que vayan a llevar adelante esta transformación. Y la realidad es que no siempre sale 100%, ¿no es cierto?, positiva la interacción. Muchas de las veces nos encontramos con mucha resistencia, ¿no? Una de los casos que yo recuerdo, de los primeros casos que tuve que trabajar, que elegí trabajar, de una industria, ¿no es cierto?, bastante masculinizada, fue que me encontré con muchísima resistencia, y la resistencia partía por parte de los propios directivos de la compañía. Entonces, ellos se veían en una encrucijada, lo voy a decir de esta manera, en donde desde el board global de la compañía se les exigía el cumplimiento de ¿no es cierto?, de ciertos indicadores de impacto que tenían que ver, ¿no es cierto?, con la transformación de la cultura organizacional en torno a diversidad, pero los propios directivos no compraban, ¿sí?, la idea. Entonces, cuando tenemos esa resistencia, es muy, muy difícil. No había resistencia por parte de ninguna de las demás personas, pero los directivos estaban muy resistentes porque de alguna forma, y esto lo quiero traer, Lau, y me parece interesante esto que traes, porque a veces no es cómodo hablar de esto, pero tiene que ver con esa propia transformación. De alguna forma tenemos que despolitizar, y esto es muy importante, el entendimiento de la innovación en vinculación con la diversidad, la equidad y la inclusión, tiene que ver con los nuevos valores de las compañías, ¿sí? Entonces, es importante que sepamos que no es una bandera política u otra, sino que tiene que ver con, bueno, hacia dónde va la sociedad en una construcción de un espacio de trabajo mucho más justo, de oportunidad para todas las personas, y al final del camino, Laura, también un componente interesante que tiene que ver con la propia economía, ¿sí? Esta mirada amplia nos permite incluir a todas las personas para que todas las personas o la mayor cantidad de personas que podamos claramente puedan generar Producto Bruto Interno y podamos elevar la calidad de vida de todas las personas para que no quede gente fuera del sistema, ¿sí? Entonces, mirándolo desde un lado o desde el otro, es interesante porque
fíjate que estamos hablando de incluir a las personas, de trabajar en una mirada súper amplia, pero también lo estamos viendo desde un lugar que tiene que ver con el factor económico. Entonces, ¿es importante tener Ujú. un espacio más justo de trabajo? Sí, pero también es importante que podamos comprender que dentro del mundo globalizado en el cual hoy estamos formando parte, y forman parte todas las organizaciones y empresas, ¿no es cierto?, que Sí. eh, están operando hoy por hoy, es importante que hagamos esta reflexión. Entonces, en este caso, a mí me sirvió mucho trabajar con esos directivos, hace ya casi 10 años atrás de esa experiencia, por suerte, hoy por hoy es mucho más fácil, pero sigue habiendo mucha resistencia y las resistencias mayores por lo general están en los boards, ¿no es cierto?, de las compañías o en los directivos que, bueno, son aquellos que toman decisiones y que se ven a veces forzados por cumplir con indicadores de impacto, pero que no compran la idea realmente. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho. Ujú. Bien, ahí te entiendo. El, sí, es como irónico, porque generalmente necesitamos Ujú, hacer esto para esto y a la vez, claro, como que no exacto. hay Y a la vez colaboración o no no, hay ayuda, digamos, hacerlo como pueda. Algo así, exacto, ¿cierto? Y se hace bastante difícil. Después lo que termina sucediendo, por suerte, te cuento Laura y le cuento a la audiencia que en la parte positiva es que después de estas experiencias complejas se sale por lo general muy airoso o de forma positiva. ¿Por qué? Porque realmente cuando hay un trabajo sostenido y de profundidad, la transformación es tal que luego hasta esas mismas personas que dicen, ay, bueno, no puedo creer, realmente puede transformar mi mirada, antes no la veía, bueno, realmente me ayudó muchísimo a escuchar a todas las personas que forman parte de la empresa. Creo que es una transformación que se tiene que ir dando también y que permite un descubrimiento de esto del potencial que tiene cada una de las personas y de esta individualidad llena de diferencias, pero también llena de un empoderamiento de estas personas que se sienten parte de esa misión, que se puede transformar en un capital social súper importante para, bueno, vehiculizar la misión de la organización y lograr resultados, ¿no? ujú, tal cual. Me quedo, digamos, con unas palabras que dijiste, esto del impacto social y generar el PBI per cápita para más Ujú. sociedades. Yo Más creo que eso sí oportunidades. nunca lo había escuchado a nivel de impacto a largo plazo, Ujú, de lo que sería de ver lo que sería una estrategia, ujú. pero no quiero decir estrategia tampoco, sino parte del ADN de la empresa, Exacto. parte de la cultura y del Sí. día a día, en lo que tiene que ver con la diversidad, la inclusión y la equidad, ¿no? Eh, Ujú. Claro que y sí. a ver, te voy a ir un paso más allá también, en el sentido de, Dale. eh, esto es algo que sí me gusta preguntar. ¿Cómo medís la implementación y si fue realmente exitosa o no toda esta transición? Tanto de manera Bien, cualitativa como sí. o sea, cuantitativa. Bien, yo creo que de alguna manera esto que vos nombrás es importante, ¿no? Porque muchas de las organizaciones que todavía no están subidas a esta ola dicen, bueno, pero ¿cómo hago para evaluar el impacto de la diversidad en el desempeño de los equipos de trabajo? ¿Cómo puedo medir la diversidad? ¿Cuáles son los indicadores? Entonces, creo que ahí es muy importante, y esto que traes, Laura, es significativo, que es el entendimiento de que en este caso, más que lo quanti, es importante lo quali. ¿M? Pero bueno, es interesante también que tengamos en cuenta que, bueno, en estos baby steps que les nombraba anteriormente, nuestros pequeños pasitos a la hora de llevar adelante la estrategia, primero, por ejemplo, empecemos a pensar que un indicador clave que podemos medir a nivel quanti tiene que ver con el porcentaje de empleados por género, por edad, Mm, ¿sí? Por etnicidad, ¿sí? Otras diversidades, además de diferentes niveles jerárquicos. O sea, puedo empezar haciendo un pequeño estudio que tenga que ver con la composición del talento de mi compañía, de mi organización, y yo creo que ahí podemos tener datos quanti, pero que nos pueden revelar claramente un montón de lo cual y que podemos conectar, ¿sí? Entonces, ujú, lo más importante es que comencemos, ¿sí?, con datos acerca de, bueno, qué está pasando al interior de mi organización y cómo es la composición del talento. ¿Vamos bien hasta ahí? sí. Bien. Ujú, Otro punto súper importante para tener en cuenta a la hora de medir, o sea, cómo mido, cómo sé qué está pasando, es la tasa de promoción interna. O sea, si yo estoy trabajando
en sensibilización, con una estrategia de capacitación continua, en donde empiezo a sensibilizar sobre diferentes temáticas que claramente hacen al entendimiento de la diversidad, bueno, me voy a encontrar seguramente con distintas tasas de promoción interna que me van a permitir entender cuántas de estas personas que yo relevé en un principio, a nivel cuántico, bueno, qué porcentajes tengo, ¿no es cierto?, de empleo por género, por edad, etcétera, por formación profesional, ¿sí? Realmente fueron promovidos anualmente luego de esta etapa de sensibilización, ¿sí? Ujú. Porque tal vez antes ni siquiera los veíamos en este sentido. Y ahí aparece lo quali, porque esa tasa de promoción interna, si bien es cuanti, nos va a Sí. permitir a nosotros poder hacer un relevamiento de, bueno, ¿qué pasó con estas personas, no es cierto? ¿Qué pasó después de la sensibilización? Se sintieron, ¿no es cierto?, mucho más empoderadas para poder llevar adelante, ¿sí?, una petición de que querían ser promovidos o promovidas, encontraron la posibilidad de estudiar, de conectarse con un mentor, una mentora para poder expresar aquello que estaban necesitando para poder, ¿sí?, promocionarse. Bueno, creo que es muy Sí. importante y aparece mucho de lo cualitativo, en donde también podemos relevar experiencias, podemos hacer un monitoreo de cómo fue ese camino desde la sensibilización a la promoción interna. Por otra parte, interesante desde lo cual y que podamos evaluar todo lo que tiene que ver con la satisfacción interna de las personas Mm. dentro de la compañía. Por ejemplo, el impacto que existe en las encuestas de clima laboral, que son súper temidas, en donde de alguna forma es como el Sí. cuco, ¿no? La encuesta de clima laboral siempre se vive de forma bastante tremenda. Entonces, bueno, ¿qué pasa, no es cierto, en torno al clima laboral si yo además puedo empezar a medir cómo los empleados, las empleadas perciben la inclusión dentro de la compañía? Ahí también voy a tener un espejo y me tengo que animar, porque tal vez al principio lo que voy a ver en esa percepción de la satisfacción puede llegar a ser negativo, pero es Ujú. un insumo muy importante para poder comprender cómo dentro de esa percepción de satisfacción negativa encuentro oportunidad para poder transformar. ¿Mm? Ujú. Y también, claramente, algunas cuestiones que tienen que ver con el impacto financiero, y eso es muy importante también, y creo que es algo interesante también de contar, porque suele pasar en muchas de las compañías que tienen inversión, eh, entonces de alguna manera obtienen una inversión para poder crecer, para poder escalar, pero bueno, claramente esos inversores, ¿sí?, bueno, les exigen ciertos reportes en donde también la diversidad sea parte claramente de los indicadores y que haya métricas que tengan que ver con la innovación, la rentabilidad, la satisfacción de los clientes, la percepción de Ujú. la clientela acerca de la empresa en torno a los valores, ¿sí?, que estamos conversando. Entonces, bueno, creo que es muy, muy importante. Y por último, Laura, la retención del talento, que creo que al final del día, como les decía en un principio, es uno de los más importantes, poder comparar la tasa de retención entre grupos diversos y el promedio general, detectar posibles disparidades en Sí. distintas áreas. Bueno, creo que hay mucho para medir, creo que hay mucho por conocer y bueno, hoy por hoy tenemos muchísimas herramientas para hacerlo y no nos lo podemos perder como organización. Ujú. Yo creo que, a ver, a colación de esto último que vos decías, en relación Ujú. sobre todo a las finanzas y trayendo Sí. también lo que habías mencionado antes, esto del el impacto a largo plazo, que por ahí no se Ujú. visualiza, que es lo del PBI. Ujú. em, a ver, si yo tengo lo que sería la diversidad como empresa Sí. y me voy un punto Ujú. más allá, que sería la Ujú. parte cultural, o sea, la diversidad Bien, cultural. Si yo bien. me quiero La diversidad expandir como cultural. empresa, sería, ¿qué rol juega la Ujú. diversidad cultural de una empresa cuando quiere invertir, cuando sale al mercado global a invertir, cuando va a Ujú. invertir en bolsa, cuando va a buscar, digamos, Ujú. financiamiento? Y Bien, perfecto. cuál es la mejor manera, en todo caso, entonces, de tomar decisiones en función de esa estrategia. Buenísimo, Laura. Bueno, hay una realidad que tiene que ver con esto de las empresas globales, ¿sí? Que hace que también nos tengamos que subir a requerimientos globales. Y de alguna manera, la mayor parte de las empresas que reciben una cierta inversión, que reciben financiamiento o que dependen de casas centrales que por lo general están en otros continentes,
¿sí? Tiene una observación muy, muy directa de todo lo que está pasando en la cultura de la organización a la hora de pensar en cómo esta estructura se escala y forma parte de un mercado global. Entonces, ¿cómo hago para integrar la diversidad en la toma de decisiones? Principalmente sabiendo que la diversidad cultural es hoy por hoy para los financiadores, ¿sí?, un valor muy importante. Entonces, esto es principal. ¿M? Segundo, tenemos que entender que dentro de los mercados globales hay requerimientos que tenemos que cumplir y que no podemos cuestionar. Por eso es importante esto que decíamos, ¿no? De alguna Ujú. manera, sí, eh, es un piso que nos están pidiendo a nivel global. Entonces, para la toma de decisiones es importante que yo pueda tener en cuenta que tengo que sí o sí incluir diversas voces a partir de distintos contextos culturales en los equipos estratégicos. Y esto se va a ver, nos van a pedir cómo están compuestos los equipos estratégicos de la compañía, cómo es el liderazgo participativo, ¿m? Cómo es la inclusión de diferentes minorías, ¿sí? ¿Qué acciones estoy llevando adelante, ¿m?, que tienen impacto en la comunidad a través de capacitaciones? ¿Cómo hago para fomentar, ¿no es cierto?, este entretejido social, ¿m?, y cómo estoy generando también que esa ventanita que yo abro desde la compañía, ¿no es cierto?, la propia comunidad donde tengo impacto, me permite a mí tener un entorno multicultural. ¿Qué oportunidades les estoy dando a las personas donde también estoy impactando, ¿no?, las personas que viven en los sectores donde impacto, eh, para poder hacer un relevamiento mucho más asertivo? Bueno, y claramente poder darle oportunidad al desarrollo del talento local, ¿m?, en la medida de lo posible de Ujú. lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces creo que eso hoy por hoy se está evaluando y se está teniendo en cuenta a la hora de invertir o no en una compañía. Y para cerrarte la idea, Sí. hay algo muy importante que tiene que ver con que las grandes compañías, ¿sí?, lo voy a hacer más grande, el mundo corporativo se ha dado cuenta de que tener equipos diversos hace que tengamos muchas Sí. mejores, ¿no es cierto?, oportunidades y claramente tengamos más rentabilidad. ¿Por qué? Porque hay diversidad de ideas, diversidad de opiniones, diversidad, ¿no es cierto?, de entornos culturales y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con diferencias en torno a la formación académica, y ese mix hace que las compañías sean mucho más efectivas. Ujú. Bien. Ahora creo que voy a tocar otro punto. Sí. También hay, no sé si será. Voy a tocar otro punto, porque creo que sí vale Vale. la pena hablarlo, de que Mm, sea traerlo sobre la mesa, digamos. ujú. Eh, ¿Cómo se, qué sería lo mejor para empezar a evolucionar esa brecha de género en roles de liderazgo? Bien. Que todavía al día de hoy Ujú, yo sigo viendo que más mujeres ocupan esos roles de liderazgo, aún así siguen ujú. siendo minoría, digamos. Entonces, Sí. vuelvo a una de las primeras preguntas, ¿en dónde está ese Ujú, límite entre lo que sería un greenwashing y que realmente no ujú, toma decisiones y solamente es la cara visible, a que realmente sí se trabaja de esa manera y no se vea como una cuestión de superioridad, uno es mejor que otro, sino que ujú, estamos buscando esa diversidad de perspectivas para crear, digamos, mejores espacios de trabajo? Estamos buscando lo mismo, estamos trabajando en ujú. conjunto para lo mismo, para el mismo objetivo, el mismo Claro norte. que sí. Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta, y vos lo traes y hablamos del principio, creo que no vamos a poder lograrlo si no establecemos una estrategia de capacitación continua en torno a esto, que nos va a permitir transformar realmente la cultura, pero también principalmente que las personas, y vuelvo a hacer este doble clic sobre los tomadores de decisiones dentro de las organizaciones, den cuenta, y obviamente claramente el sector de talento, ¿no?, de las compañías, de que las políticas inclusivas, ¿sí?, tienen que partir de un enfoque interseccional. ¿Qué quiere decir esto? Que ese enfoque de interseccionalidad pueda reconocer, ¿sí?, cómo las diferentes identidades de la persona se combinan, experiencias diferentes en donde, bueno, queden por fuera la discriminación y el privilegio. ¿Mm? Muy Ujú. importante que las personas sepan que dentro de nuestra organización, dentro de nuestra compañía, está muy mal visto, ¿sí? Porque tenemos políticas inclusivas, que una persona tenga privilegio, ¿sí?, por vivir en tal lugar, en una ciudad metropolitana, o por haber estudiado en X universidad,
o por portarnos con una piel, digamos, de tal o cual color. Entonces, creo que es muy importante y creo que hay que sacarle el miedo a poder conversar de este tipo de cuestiones para derribar los sesgos inconscientes. Esos sesgos Ujú. que hoy están siendo la barrera para poder permitir que abramos esa compuerta que tiene que ver con el desarrollo del talento y con la aceptación de que hoy por hoy trabajar con la diversidad hace que esa mirada amplia nos permita que todo sea más sencillo, porque también el trabajo de la gente que está en talento hoy por hoy es muy complejo. Entonces, cuando abrimos esta compuerta, porque abrimos esta mirada y nos ponemos la camiseta de la política inclusiva y la llevamos adelante, todo se hace más sencillo, porque empiezo a tener una mirada distinta, porque me empiezo a dar cuenta de que tengo un montón de talento alrededor. ¿Por qué? Porque estoy sacando todos esos sesgos que fueron construidos por mi propia cultura, por la propia sociedad, ¿m? Y lo que estoy viendo es qué aporte tiene la persona realmente para mi organización. Entonces no me interesa qué piensa políticamente, no me interesa en torno a, bueno, cuáles son sus ideas, ¿sí? Vinculadas a una religión. No es que no me interese, ¿no? Lo estoy poniendo en términos súper sencillos, sino que no me voy a Sí. meter en eso. ¿Mm? Ujú. Voy a estar con la mirada puesta en otro lado. ¿Qué tiene esa persona para aportar a la organización? Si tiene motivación, tiene ganas de salir adelante, es una persona que tiene la disposición de tiempo, de energía y de vida, porque no nos olvidemos que las personas invertimos vidas dentro de las compañías. Es muy importante que podamos dar lugar a eso y por eso digo esto de también fomentar el que las propias compañías puedan formar a sus talentos. ¿Mm? Hace que, bueno, claramente esta estrategia de política inclusiva vaya mucho más rápido, ¿no? Ujú. Bien, ahí para ir cerrando, digamos, esta conversación, a ver, eh, hay una pregunta que me intriga muchísimo. Eh, ¿Vale? ¿Qué tiene que ver o cuál sería el rol que le Ujú. damos al lenguaje en Uf, diversidad, inclusión, equidad? El rol bien, perfecto. y el uso, diría. Perfecto, perfecto. Bueno, me encanta porque el lenguaje es un habilitador, ¿sí? El lenguaje es un habilitador. Bueno, últimamente hemos estado muy resistentes en conversaciones, pero resistentes a nivel sociedad, ¿sí? En esto de lo que tiene que ver con si utilizamos o no el lenguaje inclusivo, qué pasa con la X, con el arroba, con todas y todos, ¿sí? Yo creo que es muy importante que la propia organización haga una revisión del uso del lenguaje y que la propia organización pueda adoptar el lenguaje en la manera que considere que pueda llegar a ser lo más inclusivo posible, ¿sí? Entonces, yo creo que lo más importante es que tengamos en cuenta de que para poder generar, ¿sí? Igualdad de oportunidades, o sea, tener en cuenta aquella particularidad o característica de una minoría para que realmente esa información pueda ser accesible, para que esa oportunidad se pueda dar, ¿sí? Para que esa persona pueda formar parte y hago esas adaptaciones, eso va a generar realmente de que podamos tener equidad, ¿sí? Dentro de los equipos. Ahora, para poder llegar a esa equidad, ¿sí? Igual, es muy importante que entendamos que vamos a tener que transitar un camino en donde la generación de oportunidades a partir de la igualdad va a ser el propio aprendizaje que va a hacer la empresa. Y ahí Mm. va a estar en la riqueza también de nuestro lenguaje, porque hay algo muy importante, Laura, que quiero agregar, que tiene que ver con cómo diseñamos la comunicación. Muchas de las veces yo escucho, ¿sí? No me gusta generalizar, pero lo quiero traer. Muchas de las veces escucho esto de, en nuestra organización estamos generando comunicación inclusiva, pero nadie se presenta a las convocatorias, ¿no? Utilizan este lenguaje muy genérico. Yo, ¿cómo que Sí, nadie? ¿A qué te referís con nadie? Y no, por ejemplo, ¿no? Dicen muchas de las personas que trabajan en los ámbitos de comunicación o el propio talento de las empresas, generamos convocatorias para que se presenten mujeres a este rubro que está masculinizado, por ejemplo, y no viene ninguna mujer a presentarse. Cuando hacemos revisión de esa comunicación, lejos de tener un lenguaje inclusivo como la empresa está creyendo que tiene, ¿sí? Las imágenes son súper estereotipadas, no representan a las mujeres tal vez de la zona,
o son mujeres que también están masculinizadas, entonces tal vez las mujeres del lugar no se sienten parte. Entonces, ojo con Mm, esto de estamos utilizando un lenguaje inclusivo o creer que estamos utilizando un lenguaje inclusivo, porque la construcción del mensaje y la imagen también hacen un mensaje importante. Entonces, hay mucho para trabajar en el lenguaje, hay mucho para trabajar en nuestra propia reflexión y entendimiento de a qué denominamos inclusivo y cómo estamos haciendo que la mm, información que estamos transmitiendo sea accesible desde la mirada de esas personas, ¿sí?, que queremos reclutar. Entonces ahí ujú. está esa gran adaptación y ese gran uso que tenemos que hacer y que creo que es mucho más rico, más allá de decir si tenemos que usar X arroba, E, A o lo que fuese. Creo que es muy importante porque la verdadera transformación está ahí dentro, en cambiar nuestra propia mirada. ¿Mm? Ujú, bien. Y esta pregunta me encanta hacerla a mí. Em, ¿Cuáles son tus aprendizajes a lo largo de todos estos años? Si podés Bien, compartirnos al menos tres o dos que hayan representado mucho para vos. bien. Bueno, buenísima la pregunta. Primer aprendizaje que realmente me pareció fabuloso en el trabajo de innovación, diversidad y inclusión tiene que ver con la propia transformación que yo he tenido que atravesar, ¿sí? De alguna manera, cada industria es diferente, cada equipo de personas es diferente, uno aprende a la medida de lo que va poniendo en la pasión y en la entrega en el trabajo con cada una de las organizaciones. Y mis grandes maestros han sido los directivos de compañías o los tomadores de decisiones más resistentes a la transformación cultural interna de las organizaciones y realmente creo que hemos aprendido mucho en equipo y eso es un gran aprendizaje, ¿no?, que he tenido que conecta con los que les contaba anteriormente. Ujú, Otra experiencia importante o aprendizaje que yo me llevo tiene que ver con eh, que el trabajo, ¿no es cierto?, tiene que estar sí o sí conectado con nuestro propósito. Y esto ojalá lo pudiesen lograr todas las personas, aquellas que nos están escuchando, y se lo lleven para repensar. Y tiene mucho que ver con poder trascender límites, ¿sí? El poder conectar con nuestro propósito, con aquello que nos mueve día a día, con aquello que nos da, ¿no es cierto?, esa energía, esa pasión que hace que nos levantemos todos los días a hacer lo mismo, ¿sí? El otro día me hacían una pregunta, ¿no?, que es típica en informaciones que tiene que ver con esto de, bueno, ¿qué pasaría si te ganás el King 6, ¿no es cierto? Y yo respondí, creo que haría lo mismo, y nos reíamos todos de eso, y tiene que ver con esa conexión con el propósito. Cuando uno mm, realmente hace lo que siente, con lo que está conectado, para lo que vive, aquello que sentís que hace que de alguna forma, ¿no es cierto?, tu trabajo no sea un trabajo, hace que todo sea mucho más significativo. ¿Es fácil encontrarlo? No. no, Muchas de las veces damos definitivamente muchas no. vueltas, ¿no? Muchas veces damos muchas vueltas para llegar a poder conectar con nuestro propósito. Pero ese fue mi gran aprendizaje también y se los quiero transmitir porque no hay edad para encontrar el Mm, propósito, no hay circunstancia, si lo estás buscando, sabes que está dentro tuyo, es un don, un talento, una oportunidad de poder transformar desde, ¿no es cierto?, esto que hace que seas diferente, bueno, volcarlo a tu trabajo creo que es la gran llave para poder transformar. Todas las personas que he conectado, que habían podido conectar con su propósito o que estaban en búsqueda de, fueron las que más me ayudaron a trabajar con este tipo de transformaciones culturales dentro de las organizaciones. bien, bueno, me dejaste en un momento muy inspirador ahora. Me encanta. Bueno, a ver, agradecerte una vez más por este espacio, por este tiempo para hacer este episodio y para con la audiencia. Ujú. Un placer escucharte. Me encantaría, digamos, volver a hacerlo. Ah, lo digo acá en vivo, que lo escuchen, digamos, la gente. Claro que Volver a sí. hacerlo, digamos, y poder seguir Ujú. profundizando más, hacer un nuevo episodio, digamos. Ya se verá, digamos, por supuesto. Claro que sí. Eh, y, a ver, esta sí, para cerrar, es donde la gente te puede ubicar. Si bien lo vamos a poner en la descripción del episodio, que lo Buenísimo. escuchen de vos también. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, primero decirte que para mí fue un disfrute total esta charla, esta conversación. Espero que sea de aporte. Espero haber dado un poquito de luz hacia esta temática.
y me pueden encontrar en www.ceciliaribeco.com para poder contactarme, para poder trabajar juntos. Y bueno, claramente una de las cosas que más me gusta tiene que ver con la sensibilización, las charlas, la capacitación, así que bueno, habida de poder contactar con quienes quieran, ¿no es cierto?, atravesar esta transformación cultural en las organizaciones. Genial. Muchísimas gracias, Cecilia. Hasta Gracias la a vos. próxima. Hasta la próxima. Gracias a todos los que hacen estos podcasts posibles, audiencia y speakers, por su contribución y su feedback. Si les gustó, les invitamos a suscribirse y compartirlo entre su red para que lleguen más personas que puedan serle de utilidad y sumar valor. También, si quieren participar de nuestro podcast o conocen a alguien que le interesaría, pueden escribirnos por nuestros canales oficiales y les responderemos a la brevedad. Sigamos haciendo juntos la mejor experiencia del diseño centrado en las personas.